haces lo que es para vos y lo que le pides en alabanza, es ahí donde recibes esa fuerza y ese ánimo que solamente Dios te lo puede dar. En esta mañana vamos a seguir con Primera de Samuel, ¿no? Habíamos dicho que estamos haciendo prédicas acerca de este libro en torno a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros como pueblo de Dios. Y ahí donde está, hoy le voy a pedir que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 12. Si lo tiene ahí, dígame amén. Uno ya lo tiene. Si lo tiene ahí, dígame amén. A ver. Ahí está, hay más, se van sumando. Porque esto es lindo, ¿no? Ver esta respuesta. En la cámara no lo puedes tener. No le puedes decir a otro, dígame amén. Bueno, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarat. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car. Tomó piedra, la colocó en Mizpa, Después Samuel tomó una piedra y la colocó en Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos, significa. Recapitulando lo que estábamos viendo en estas semanas, en estos domingos que nos pudimos tanto congregar presencialmente como conectarnos desde las casas, la historia de Samuel nos muestra un contexto que habíamos señalado en las anteriores predicaciones, ¿no? El contexto es el siguiente. Elí, el sacerdote del templo de Dios, y sus hijos son juzgados por Dios según lo que Dios había señalado. ¿Se acuerdan? Para esto tenemos que recordar, por ejemplo, Primera de Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14. Y Primera de Samuel capítulo 3, del 11 al 14, dice lo siguiente.
Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Eso había dicho el Señor. Y estamos en un tiempo en el cual Dios había cumplido esto, ¿no? Porque, primero, al hacer esa promesa, también el pueblo de Dios estaba enfrentando a otro problema, que eran los enemigos externos. Primero estaba Elí y la postura de sus hijos que servían en el templo, que se podría decir era la familia de Dios. Y por otro lado estaban los enemigos externos que estaban queriendo atacar al pueblo de Israel. Claro está, el pueblo de Israel, creyendo que podían combatir también con los enemigos externos, fueron a la guerra. Los filisteos capturan el arca del Señor. Por cuanto el pueblo de Israel creía que Dios estaba con ellos. Pero por cuanto ellos se alejaron de Dios, los enemigos los vencieron, ¿no? Esto nos muestra algo real en nuestra vida. Con Dios lo podemos hacer todo dentro de su voluntad. Sin Dios no vamos a poder avanzar mucho ni vamos a poder hacer nada. Porque es en Dios en que tenemos la esperanza y la fuerza para continuar. Ellos vieron que en esta batalla Dios no los había acompañado y perdieron el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios. En una batalla contra los enemigos externos habían perdido la presencia de Dios. Pero Dios seguía obrando. ¿Y saben qué? Dios seguía obrando en medio de los filisteos, aquellos que no eran pueblo, aquellos que no sabían que Dios, que Yahvé, que el Señor de los ejércitos era el Dios verdadero. Y esto lo podemos ver también en 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Dice 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Y en Samuel capítulo 6, más adelante, versículo 2, también dicen lo siguiente: y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Y esto nos muestra que el mundo que no es temeroso de Dios, que el mundo que no tiene este miedo de estar en contra de la voluntad de Dios, el mundo reconoce en esta pandemia que duró más de 2 años ya, ¿no? Reconoce que fue una señal que les está diciendo a toda la humanidad: basta, paren un poco con lo que están haciendo, porque están mal. El mundo está reconociendo. El mundo reconoce que esta pandemia fue y es una señal de que la humanidad está alejada de Dios. Pero en este tiempo también se hicieron una pregunta, como lo que leímos en el versículo 6 que hicieron los filisteos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si viene otra pandemia?
¿Qué vamos a hacer si morimos hoy? ¿Qué vamos a hacer si alguien muere de nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer para cuidar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hogares, con nuestras familias? ¿Qué vamos a hacer con esta soledad que a veces es un enemigo externo que me quiere destruir? Pero en esta pandemia, la Iglesia del Señor también se tiene que hacer una pregunta. Porque la pregunta para nosotros es, ¿cómo está la Iglesia en este tiempo? ¿Y qué hará en medio de este tiempo? ¿Cómo responderá a aquellos que no conocen a Cristo? ¿Les podremos responder con fe? ¿Le podemos responder con la seguridad y la certeza de que nuestro Dios es el Dios verdadero? Que aunque venga lo peor que es la muerte, tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está en medio nuestro. Si ven, este tiempo para la iglesia es una oportunidad. Pero hemos pasado por ciertas circunstancias. Y yo les decía en los anteriores mensajes, circunstancias que nos han alejado de Dios, circunstancias que nos han hecho flaquear en nuestra fe, circunstancias donde nos hemos enfriado muchas veces, circunstancias en las cuales han nublado nuestra mirada hacia el Señor y hemos mirado hacia otros lados. Y estas circunstancias han hecho que también nosotros, como en esta historia de Samuel, perdamos el arca del Señor, perdamos la presencia de Dios. Pero para volver la gloria de Dios en medio de nosotros, de su iglesia, de su comunidad de fe, ¿qué necesitamos? Y yo desde los primeros domingos que empezamos a predicar esta serie de mensajes basadas en Samuel, lo he repetido incansablemente. Y lo voy a seguir manteniendo, porque es un hecho que tenemos que analizar todos y hacerlo nuestro. Lo primero es quitar todo lo que me aleje de Dios. Lo primero es quitar todo aquello que me aleje de Dios. Todo aquello que esté ocupando su lugar y no me permita tener nuevamente esa relación con Dios. Y lo segundo, volver a consagrarnos a Dios e ir en pos del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Pero volviendo a lo que habíamos leído al principio, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 al 12. Yo había titulado este mensaje, es tiempo de quitar todo lo que nos aleja de Dios. Y algunos dirán, ¿no? Me estás hablando del pecado, pero yo no estoy en pecado. O me estás hablando de que tengo algún problema. Yo no tengo ningún problema. Si es así, estás centrado en la voluntad de Dios y estás bien. Y puedes ayudar a otros. Pero si es así y estás centrado y puedes ayudar a otros, mi pregunta es, ¿lo estás haciendo en este tiempo? ¿Estás ayudando a otros? Porque esa sería la respuesta de que estoy bien en el Señor. Estoy ayudando a otros, estoy ayudándolos a acercarse a Dios o estoy ayudándolos a que estén mejor con el Señor. Porque no existe un estar bien egoísta. Yo estoy bien, mi familia está bien, mi negocio está bien, perfecto. No necesito ayudar a nadie más. Quitar todo lo que nos aleje de Dios.
Lo primero que debemos hacer en nuestras vidas, en este tiempo como iglesia del Señor, porque hemos pasado por muchas cosas. Hemos pasado por diferentes estados. Hemos tenido miedo, hemos tenido ansiedad. Hemos sentido la soledad. ¿Y por qué no decirlo? Hemos tenido bronca, nos hemos enojado. Y uno dice, ¿eso es natural en una persona? Sí es natural, pero cuando ese estado se queda ahí, no se mueve, ya es crónico, ya es malo. Y tenemos que cambiar de actitud. Entonces, ¿qué es lo que está en medio? Primero lo tenemos que encontrar. Y yo pienso que cada uno de nosotros sabe. Yo no soy adivino para decir lo que te pasa es esto o lo que tienes en medio es esto. Pero sé que, al igual que yo, vos tienes luchas. Y al igual que yo, te tenés que sincerar con el Señor. Porque al Señor no le podemos esconder nada. Yo no puedo ir delante del Señor y decirle, Señor, mira, lo que me pasa es esto, porque el Señor sabe lo que me está pasando. Y si han habido cosas o circunstancias que me han separado de tener esa relación íntima con el Señor, entonces es tiempo de quitarlas en medio. Porque el Señor en este tiempo les estaba diciendo, esté escuchando a los que no conocen a Dios. Y necesita una iglesia que sea la respuesta para ellos. Pero si esa iglesia ha perdido la presencia de Dios, si esa iglesia no tiene al Señor donde tiene que estar, no va a ser la respuesta adecuada. Lo primero que debemos hacer en nuestras vidas es quitar cualquier cosa que está distrayendo ese enfoque que nos aleja de Dios. Me decían los hermanos de sonido, de cámaras, iluminación, que el púlpito lo tenemos que poner acá, ¿no? Yo estaba discutiendo con ellos porque yo lo ponía más adelante, ¿no? Porque yo veía que a veces la cámara no me enfocaba bien. Después me dijeron, no, así no es la cosa. Nosotros vamos a manejar el enfoque. No se mete en nuestro laburo. Bueno, entonces decía, y mi pregunta era, ¿por qué acá? ¿No? Y me decían, porque hay una luz que cae acá y hace que la cosa sea más cálida. Usted la ve, ¿no? Ahora, ¿sí? O sea que estoy bien enfocado, ¿sí? Estoy bien enfocado. Ahora imagínense, ¿no? Que en este lugar esté Dios. Y este lugar que está acá es su vida. ¿Dios está en el lugar donde tiene que estar? ¿O acá está el coronavirus, el miedo a la enfermedad? ¿O aquí está las redes sociales, lo que van a decir o lo que pueden decir? ¿O aquí está mi problema? Si pongo todo eso ahí, no va a estar enfocado Dios. Si pongo todo ahí, va a estar enfocado a otras cosas. Y me van a alejar de Dios. Entonces en este tiempo yo tengo que decidirme. No decir, no le voy a tener temor al coronavirus porque yo soy hijo de Dios. No, porque eso sería el otro extremo. Pero sí decirle al Señor, este es tu lugar. Este es el lugar de la enfermedad. Voy a ser consciente. Este problema no lo puedo negar, está ahí. Pero el lugar del problema tiene que estar debajo del lugar que le pertenece al Señor. Las redes sociales, mi familia, todo aquello es algo que me puede servir para bien o para mal, de acuerdo al lugar que yo le ponga. Si yo le quito el lugar a Dios. Tenemos que quitar las cosas que nos sacan de ese enfoque.
Y usted me dirá, pastor, usted sabe, pero me habla, pero no sabe lo que me está pasando, no sabe lo que hay en mi corazón. Sí, no sé, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que está en tu vida. Y sabe que la única manera que eso se pueda sanar o solucionar es que le des el lugar que le corresponde a Él. Es Él quien te va a sanar, es Él quien te va a ministrar, es Él quien te va a pastorear, es Él quien te va a dar la respuesta. Pero necesita que te enfoques, que le des el lugar que le corresponde al Señor. ¿Qué es lo que nos aleja en este tiempo de nuestra relación con Dios? Y me pongo en el lugar suyo. ¿No? ¿Escucharon lo que dije? No dice, ¿qué es lo que te aleja? No, ¿qué es lo que nos aleja? Porque somos un pueblo de Dios que en este tiempo todos hemos pasado por lo mismo. Y todos tenemos que ser sanados a mayor o menor medida. Y todos tenemos que volver a ese enfoque original de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos está separando? ¿Qué es lo que nos aleja de una relación real, directa, fuerte con Dios? Puede ser, como decía, apatía, porque yo ya escuché muchos mensajes. En la cuarentena entré a YouTube, leí libros, me cultivé. Ya está, yo necesito que alguien me hable de Dios, yo le puedo hablar a otro. Yo necesito congregarme. Si total, a las 11:30 se conecte el Facebook y yo lo puedo ver a la hora que yo quiera. A la tarde, después del partido de fútbol. O antes de ver una buena película. Puede ser el dolor. Porque en esta cuarentena hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido a personas hermosas, a personas que queremos. Y el dolor de una pérdida es difícil dejar pasar. Es el duelo natural de cada persona. Pero necesitas poner al Señor en el lugar que le corresponde y Él te va a sanar. Rencor. No, ¿cómo podemos hablar eso en la iglesia del Señor? También puede existir rencor. Proyectos personales egoístas. Pastor, usted me está diciendo, pero usted no sabe, en estos 2 años yo cursé todo lo que no tenía que cursar. No. Está bien, pero dale el lugar que le corresponde a Dios. No te digo que los estudios son malos, pero que no te alejen de esa relación con Dios. No, usted sabe que yo tengo un negocio y lo tengo que sacar adelante. Pastor, usted me habla, pero usted sabe que en la cuarentena muchos quedaron sin trabajo, muchos están pasando. Sí, es una realidad, la economía ha sido golpeada, pero dale el lugar a Dios, porque con Él vas a poder salir adelante. Sin Él vas a seguir dando vueltas en relación al problema. La familia es mi proyecto hoy en día, mi familia, mis hijos. Yo tengo que fijarme, está bien, perfecto, pero que Dios tenga el lugar que le corresponde. Porque si tu familia te está privando de tener una relación, de escuchar la voz de Dios, lastimosamente el lugar se lo has quitado al Señor. Esta pandemia. No, porque yo no puedo, por esta pandemia usted sabe que cerraron los templos, ya no puedo venir más. Listo. No, por esta pandemia ya no estoy orando como antes. No, por esta pandemia dejé de leer la Biblia. No, por esta pandemia dejé de adorar al Señor. O sea que la pandemia ha tomado el lugar de Dios.
Esto se ve claramente. Volviendo al texto de 1 de Samuel, capítulo 7, en el versículo 3 y 4. Dice 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3 y 4. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volver hacia el Señor de todo corazón, pero de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y de las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Y acá es un tema práctico. Dios tiene todo el poder para sanarme, sí. Dios tiene todo el poder para mostrarme su voluntad, sí. Pero hay algo que vos tenés que hacer, tomar una decisión. ¿Vas a darle el lugar que le corresponde al Señor? ¿O vas a seguir luchando con tus fuerzas? Dice que Samuel les dijo: si ustedes quieren volverse de todo corazón, no, si vos sentís en tu corazón en este tiempo volver a retomar, no, le dice Samuel: miren muchachos, estamos en situación tremenda, los filisteos, hay otros problemas que van a golpear a tu puerta y están esperando ahí. Y en este tiempo vos tenés que tomar una decisión, le dijo Samuel a los israelitas: vuélvanse de todo corazón. No de un culto como hoy, decir, bueno, vamos a orar, vamos a decir, sí Señor, vuelvo y listo, y el lunes otra vez. No, de todo corazón, volverse al Señor de todo corazón. Y esto involucra una acción. Porque dice después el versículo siguiente, el 4, y los israelitas sacaron los ídolos. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo y le dieron el lugar que le corresponde a Dios. Yo no te pido que después de este mensaje vos le digas al Señor: voy a llorar con todas mis fuerzas y voy a volverme al Señor. No. Sino que si la palabra del Señor está hablando a tu corazón, tienes que tomar una decisión. Y esta decisión es quitar todo aquello que te aleja de Dios. Y darle el lugar que le corresponde al Señor. Y esto solamente lo puedes hacer de todo corazón. Yo no te puedo obligar. No te puede obligar una iglesia, no te puede obligar una religión, no te puede obligar nadie. Lo tenés que hacer vos. Por eso dice de todo corazón. Porque la decisión tomada por ellos fue propia. Lo tengo que hacer. Sé lo que me está pasando. Sé el problema. Samuel sabía. El problema es real. Hemos perdido la presencia de Dios. El arca está con los enemigos. Y de paso los enemigos nos quieren seguir atacando. Y ustedes dirán, ¿en qué tiempo? Si leímos al principio, 20 años le llevó al pueblo de Dios buscar nuevamente esa presencia. ¿Vas a esperar 20 años para tomar una decisión así? Porque dentro de 20 años va a ser la misma respuesta de parte de Dios. Dame el lugar que me corresponde. Es tu decisión. ¿Quieres tardar otros 20 años? Dios es eterno, nosotros no. Dentro de 20 años vamos a estar con nuestro bastón, con dolor en los huesos, y quizás nos arrepintamos delante del Señor y digamos, ahora sí te quiero servir, Señor. Y el Señor va a decir, está bien, pero tardaste 20 años. Y el Señor es misericordioso y te va a recibir. Pero este es un tiempo en el cual, después de una pandemia, Dios nos ha hablado, Dios nos ha mostrado, y ahora tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Pero lo segundo
es volver a consagrarnos a Dios. Porque vos podés tomar la decisión de decir, bueno, yo quito esto y tomo esta decisión de no hacer lo mismo. ¿Y después qué? Buscar un tiempo de volver a Dios. Y esto es un periodo, ¿sabes de qué? De humillación y arrepentimiento delante de Dios. Porque no te voy a decir que las cosas son fáciles. Yo no puedo ir adelante del Señor y decir, Señor, yo me equivoqué, tenía miedo por la pandemia, listo. Ahora sí, quiero tomar nuevamente, te doy tu lugar, no tengo más miedo. No, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Cuántas veces te humillaste delante de mí? ¿Cuántas veces lloraste? ¿Y cuántas veces te mostré mi misericordia, mi amor y mi cuidado? Y tu incredulidad hizo que tuvieras miedo. Y eso te está alejando de mí. Yo tengo rencor, yo tengo mucho rencor. Pero bueno, lo dejo el rencor y bueno, sigo adelante. No. Porque el pueblo de Dios en la lectura de Samuel dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Derramarse delante de Dios. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Públicamente dijeron: ¿sabés qué, Señor? La verdad, hemos pecado. ¿Qué hace que una persona públicamente confiese su pecado? La condición de querer cambiar. Y el entender que solamente Dios podía hacer la obra. Volver a consagrarnos a Dios. Este es un periodo de humillación y arrepentimiento delante de Dios. Porque el versículo de abajo, en el mismo capítulo 7, versículo 9, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente. Samuel tomó entonces un cordero pequeño, que eso es adoración, y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. ¿Por qué humillarnos? ¿Por qué buscar a Dios? Porque queremos la respuesta de Dios en este tiempo. ¿Cómo vamos a caminar como iglesia del Señor después de esta pandemia? No puede ser igual que antes. Han pasado muchas cosas. No puede ser como antes, que veníamos y nos reuníamos porque sabemos que cualquier virus puede cerrar nuevamente los templos. No puede ser como antes, de decir, no, pase lo que pase, yo al Señor nunca lo voy a abandonar, porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de leer la palabra del Señor, porque hemos permitido que ciertos problemas nos separen de su voluntad y su amor y esa relación con Él. Es tiempo de volver a consagrarnos a Dios. Es tiempo de tomar decisiones. Y vos ahí donde estás, y vos desde tu casa también, estarán viendo que es tiempo de tomar decisiones. Y me permito tomarme el atrevimiento de decir lo que voy a decir. Sé que es cómodo vernos desde tu casa. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando esa forma de relacionarte con Dios si tenés una comunidad de fe? Es tiempo de tomar una decisión que nos llevará a un camino de vivir en la presencia y la gloria de Dios. Porque dice que ellos se arrepintieron
Y Dios les respondió. Eso es lo más hermoso de todo esto. Cuando Dios pide a su pueblo que se arrepienta y se humille, no es un Dios tirano. No es un Dios que dice, quiero verlos humillados ahí para que vean que yo soy Dios. No, Él está buscando un tiempo de arrepentimiento y de búsqueda, porque Él quiere responderte. Y al responderte quiere sanarte, quiere liberarte, quiere darte esa respuesta para saber lo que tenemos que hacer de hoy en adelante como iglesia del Señor. Porque sin Él nos vamos a poner como valientes y vamos a decir, no, nosotros somos una comunidad de fe y vamos a luchar contra cualquier problema y lo vamos a organizar y lo vamos a... Y saben que los enemigos de afuera nos van a vencer. Y si seguimos por ese camino, la presencia del Señor nos va a abandonar completamente. Es tiempo de arrepentirnos y volver a buscar al Señor. Y este arrepentimiento, como decía, nos llevará a un camino de vivir en la presencia de la gloria de Dios. Porque no es lo mismo vivir de la misericordia de Dios que de la gloria de Dios. Y muchos de nosotros hemos pasado por periodos donde simplemente la misericordia de Dios nos sostenía. Y está bien, porque al principio de la humillación y del quebranto tenemos que estar bajo la misericordia de Dios. Pero después nos tenemos que parar. Y Dios nos tiene que decir, este es tu propósito. Y Dios nos tiene que guiar hacia el lugar donde Él quiere mandarnos. ¿Para qué? Para que vivamos en la gloria de Él. Y podamos contarles a otros, Jesús me sanó, Jesús me liberó, Jesús me hizo que el dolor que había en mi corazón se fuera. ¿Por qué? Porque le di el lugar que le corresponde. Y lo vas a decir, ¿sabes con qué autoridad? Con la autoridad de aquel que se arrepintió, se humilló delante de Dios y que de su corazón, como dice la palabra, brotan ríos de agua viva. Pero primero tiene que haber un tiempo de arrepentimiento y humillación delante de Él. Es tiempo de tomar decisiones. Y escúcheme bien lo que voy a decirle en este instante, porque le compete a usted y también a mí. Porque es tiempo de tomar decisiones que nos dejarán dentro de la voluntad de Dios, dentro del río de la voluntad de Dios, o fuera. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Usted puede decir, sí, no, yo voy a esperar 20 años y listo. Bueno, en este tiempo quedará fuera. Es una decisión de tomar para estar dentro o fuera de este río de la voluntad de Dios. Según cuál fuera tu decisión. Según la decisión que tomes el día de hoy. Quizás muchos de ustedes, los que me están escuchando también dirán, ¿no? Vos me estás hablando desde tu vivencia. ¿Sí? Desde tu vivencia. O sea, yo no puedo tomarlo como palabra de Dios porque es una vivencia tuya. Pues déjame decirte al que esté en la casa y a ustedes. ¿Quién de los que está acá no ha sido tratado por el Señor cuando estaba equivocado? ¿Quién? Dígame si alguien... No, yo no he sido tratado. Yo he hecho todo lo mal y Dios nunca me ha tratado. ¿Saben qué? Dice la palabra, no lo digo yo, que Dios nos ama como Padre, ¿sí? Y como Padre a veces nos tiene que corregir. Y es una corrección de Padre. Por eso digo, si nos humillamos en este tiempo delante del Señor, estaremos dentro de lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Porque Dios tiene un propósito con su iglesia. Ha escuchado el dolor de aquellos que no lo conocen. Los que están afuera, como decía al principio, saben quién es Dios. Saben lo que es una pandemia y saben lo que es la muerte.
El Señor quiere hacer con su iglesia en este tiempo algo grande. Si nos humillamos, estaremos dentro de esto. Y podremos clamar por otros que están alejados. Sí, hablemos de los alejados, como el anterior domingo. Hay muchos hermanos que se han enfriado y que no quieren saber nada. Tampoco nos ven por la tele, no nos ven por las redes, o sea, no nos ven por ningún lado. Y seguramente que a usted le ha tocado hablar con alguno de estos hermanos que no quiere saber nada. Uno de los propósitos del Señor es que volvamos a animarlos y a buscarlos. Es un tiempo de tomar decisiones que nos van a dejar dentro o fuera de este propósito. Pero si estamos mal, si el Señor no tiene el lugar que le corresponde, ¿qué es lo que le voy a decir a mi hermano que está frío? ¿Qué le voy a decir a mi hermano que está roto por dentro, que tiene mucho dolor? Si mi dolor yo no lo puedo dejar adelante del Señor, si mi rencor no lo puedo dejar delante del Señor, ¿qué le voy a decir? Que perdone si yo no puedo perdonar, que se humille si yo no me quiero humillar. ¿Qué le puedo decir? ¿Que me duele que esté frío? Sí, me duele, pero yo también estoy frío y no te puedo ayudar. Si nos humillamos, estaremos dentro de lo que el Señor quiere hacer con su iglesia en este tiempo. Y podremos clamar por otros que están alejados, que están decepcionados de la fe. Podremos tener el carácter intercesor de Samuel, que justamente en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 5, dice lo siguiente. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 5, ahí. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Samuel dijo: reúnan a todo Israel, a todo el pueblo que tiene miedo, que ha sido vencido por el enemigo, que está atemorizado, que ha perdido la presencia de Dios. Reúnan un lugar que yo quiero interceder por él. El pueblo del Señor necesita que nosotros seamos intercesores por aquellos que han perdido la fe, por aquellos que se han alejado, por aquellos que en este tiempo han reconocido que existe un Señor, un Salvador, pero necesitan el mensaje de la cruz, que solamente nosotros lo podemos llevar. Pero primero tenemos que sanarnos, tenemos que humillarnos delante de Dios y tenemos que buscar su rostro. El Señor está obrando en medio de su iglesia en este tiempo. Él está hablando a su iglesia. La muestra clara de la respuesta de Dios, siguiendo la lectura de 1 de Samuel, está en el versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y es tremenda la respuesta del Señor. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa: el Señor no nos ha dejado de ayudar. El Señor no nos ha dejado de ayudar. El Señor no nos ha dejado de ayudar. El Señor no nos va a dejar de ayudar, pueblo de Dios. El Señor no nos va a dejar de ayudar, querido hermano, querida hermana. El Señor no nos va a dejar de ayudar a aquel que se ha alejado, al que está frío. El Señor no va a dejar de ayudarnos, pero primero necesita que nosotros como pueblo de Dios, que vos, mi querido hermano, que vos, mi querida hermana, le des el lugar que le corresponde para que Él obre. Porque con nuestras fuerzas, los filisteos nos van a terminar por destruir. Pero si nosotros le damos el lugar que le corresponde a Dios, es el Señor que nos va a dar la respuesta y nos va a dar la victoria. Porque para eso nos ha rescatado el Señor. Para una vida con un propósito y una vida en abundancia. La abundancia del amor y la paz que proviene de Él.
Y quiero pedirte en esta mañana que ahí donde estás te pongas de pie. Y quiero leerte una pequeña oración, una breve oración que escribí al finalizar este mensaje, que sintetiza todo lo que en este tiempo el Señor también me está pidiendo a mí. Porque yo también tengo que quitar cosas que están en su lugar, tengo que darle el lugar, el enfoque que Dios se merece. Tengo que humillarme con ustedes, queridos hermanos, porque acá no hay jerarquía. El pueblo de Dios se tiene que humillar y tiene que buscar su rostro. Y antes de orar, quisiera expresarte esta pequeña oración y después orar todos juntos. Mi oración en esta mañana es: nosotros, tu iglesia, nos entregaremos nuevamente para servirte a ti, Señor. Perdona nuestros pecados y permítenos clamar por liberación, por paz y renovación en medio nuestro. Ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a orar y a hablar con el Señor.